Después de la muerte de su padre, su vida comenzó a derrumbarse lentamente. La mujer que decía ser su familia se volvía cada vez más fría con el paso de los años, hasta que el día que cumplió 18 años, simplemente lo echó de casa, diciéndole que no era su hijo. Esa misma noche, todo el pueblo ya estaba en su contra. Lo acusaron de robar dinero del fondo escolar y nadie siquiera intentó averiguar la verdad. Para todos, él era culpable. Quedándose solo en la oscuridad helada, sin hogar y sin apoyo, recordó las palabras de su padre y se dirigió al bosque, hacia un lugar que nadie conocía. Lo que encontró bajo tierra lo cambió todo. La noche había caído sobre Riverwood con una dureza que parecía casi intencionada. El viento avanzaba por las calles estrechas como si tuviera memoria, como si supiera exactamente dónde golpear con más fuerza. La nieve no descendía suavemente, sino que era arrastrada en ráfagas irregulares, golpeando las fachadas de las casas, acumulándose en las esquinas, borrando lentamente las huellas del día. Bajo la luz amarillenta de los faroles, todo parecía detenido, como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse en ese pequeño pueblo. Las ventanas iluminadas ofrecían una imagen distinta. Detrás del vidrio, la vida continuaba en silencio, protegida del frío. Sombras se movían en habitaciones cálidas, tazas humeantes descansaban sobre mesas, y la sensación de hogar se sostenía con una fragilidad invisible. Desde fuera, sin embargo, esas mismas luces no invitaban, sino que recordaban lo que quedaba fuera del alcance. Leo Carter estaba de pie en el porche, inmóvil, con la respiración convertida en nubes breves que desaparecían casi al instante. El frío atravesaba la tela de su chaqueta como si no existiera. A su espalda, la puerta acababa de cerrarse con un sonido seco que no dejó espacio para dudas. Aquella madera no volvería a abrirse para él. Durante un instante, su mente se negó a aceptar lo ocurrido. La escena se repetía con una claridad casi irreal. La figura de la mujer, rígida, distante, sin una sola vacilación. La forma en que sus palabras habían cortado cualquier intento de respuesta antes incluso de nacer. No había habido discusión real ni oportunidad de explicación. Solo una decisión que llevaba tiempo formándose en silencio. Desde la muerte de su padre, la casa había cambiado sin necesidad de transformaciones visibles. Al principio, todo parecía mantenerse en equilibrio. Las rutinas continuaban, los días seguían su curso, y el silencio era interpretado como una forma de duelo compartido. Pero con el paso del tiempo, aquel silencio se volvió más frío, más distante, hasta convertirse en una barrera que no se podía atravesar. Leo había aprendido a moverse dentro de esa casa como alguien que sabe que ocupa un espacio prestado. Cada gesto era medido, cada palabra contenida. La mujer que ahora lo había expulsado nunca lo trató con crueldad abierta, pero tampoco con cercanía. Era una presencia constante que no ofrecía refugio. Con los años, esa distancia se transformó en algo más definido, más firme, como si la paciencia inicial hubiera sido solo una espera. Cuando cumplió 18 años, ese proceso invisible alcanzó su punto final. No hubo celebración, ni transición simbólica hacia la adultez, solo una decisión ejecutada con precisión. La afirmación de que él no era parte de ese lugar, que nunca lo había sido realmente, que todo había sido provisional. El frío de la noche no era nada comparado con la claridad de esa idea. Leo bajó lentamente los escalones del porche. La nieve crujió bajo sus zapatillas, un sonido seco que rompía la quietud de la calle. Durante unos segundos, permaneció allí, sin saber exactamente hacia dónde moverse. Detrás de las cortinas de una casa cercana, una sombra se desplazó. Alguien observaba. En Riverwood, las historias no tardaban en extenderse, y ya había una historia en marcha. Desde hacía días, su nombre circulaba asociado a un rumor que se había convertido rápidamente en certeza para todos.
dinero desaparecido del fondo benéfico de la escuela, una suma considerable, imposible de ignorar, y una explicación que había llegado demasiado rápido, demasiado completa. Leo había sido señalado. La acusación provenía de Mark Hayes, el subdirector del instituto, un hombre cuya reputación no dejaba espacio para dudas. Durante años había construido una imagen de integridad que nadie cuestionaba. Su palabra tenía peso, no por autoridad impuesta, sino por la confianza que había cultivado cuidadosamente. Cuando él había afirmado haber visto a Leo cerca de la caja fuerte de la oficina, nadie había pedido más pruebas. La lógica del pueblo era simple. Si Hayes lo decía, debía ser cierto. La policía había intervenido con rapidez superficial. Algunas preguntas, una revisión breve y una conclusión implícita. No había necesidad de profundizar cuando la respuesta parecía evidente. Leo había sentido entonces algo que ahora, en medio de la noche, adquiría una forma más clara. No se trataba solo de ser acusado. Era la forma en que todo había encajado demasiado bien, como si la historia ya estuviera escrita antes de que él pudiera defenderse. Caminó sin dirección durante varios minutos, alejándose de la calle donde había vivido. El viento le golpeaba el rostro, entumeciendo la piel. Cada paso lo alejaba de lo que había sido su vida hasta ese momento, aunque aún no sabía hacia qué se dirigía. Fue entonces cuando el recuerdo apareció, no como una imagen completa, sino como una sensación. Una voz, la de su padre, grave, tranquila, cargada de una seriedad poco habitual en él. Aquella tarde en el bosque, años atrás, cuando el mundo parecía más amplio y menos peligroso, el sendero entre los pinos, la caminata larga, el silencio compartido, y luego, el claro, el lugar que no tenía nada especial a primera vista, pero que su padre había señalado con una insistencia inusual. Bajo la tierra, oculto, había algo. No le explicó demasiado en aquel momento, solo le dijo que recordara ese sitio, que si alguna vez las cosas se torcían de verdad, debía regresar allí. En ese entonces, Leo no había entendido el peso de esas palabras. Ahora, en medio de la noche, se convertían en la única dirección posible. Se detuvo un instante, girando lentamente la cabeza hacia el borde del pueblo, donde la línea oscura del bosque comenzaba a dibujarse contra el cielo cubierto. No había otra opción real. No había casa a la que volver, ni persona a la que acudir. Ajustó las correas de su mochila, sintiendo el peso limitado de lo poco que llevaba consigo. Luego comenzó a caminar hacia la oscuridad. El camino hacia el bosque no estaba diseñado para recorrerse en esas condiciones. La nieve cubría los senderos, borrando referencias, transformando cada paso en una decisión incierta. Las ramas de los árboles se movían con el viento, produciendo sonidos que parecían desplazarse de un punto a otro sin origen claro. A medida que avanzaba, la presencia del pueblo se desvanecía. Las luces quedaban atrás, y con ellas, cualquier ilusión de protección. El frío se intensificaba en la ausencia de estructuras que lo detuvieran. El aire se volvía más denso, más directo. El bosque, incluso en la oscuridad, tenía una forma de imponerse. No era solo un conjunto de árboles, era un espacio con su propia lógica, su propio ritmo. Durante el día podía parecer tranquilo, pero en la noche, especialmente en una noche como aquella, revelaba algo más antiguo, más indiferente. Leo avanzó siguiendo fragmentos de memoria. La forma en que los árboles se agrupaban, la ligera inclinación del terreno, un tronco caído que recordaba vagamente. Cada pequeño detalle era una confirmación de que estaba en el camino correcto, aunque no pudiera verlo con claridad. El cansancio comenzó a hacerse presente en sus piernas, pero no se detuvo. Había una urgencia silenciosa que lo empujaba hacia adelante. No era miedo exactamente, sino la sensación de que detenerse significaría perder algo más que el rumbo. Finalmente, después de un tiempo que le pareció más largo de lo que realmente había sido, el espacio se abrió.
el claro apareció como una interrupción en la densidad del bosque. La nieve lo cubría casi por completo, suavizando sus contornos. Durante un instante, Leo dudó. El lugar no coincidía exactamente con su recuerdo. Era más pequeño, más apagado, pero entonces lo vio. Un fragmento metálico asomaba bajo la nieve, reflejando débilmente la luz de su teléfono. Se acercó rápidamente, apartando la capa blanca con las manos enguantadas. El contacto con el metal confirmó lo que ya sabía. La puerta estaba allí. Las dos hojas de acero permanecían encajadas en el suelo, cubiertas de óxido, sujetas por una cadena gruesa asegurada con un candado antiguo. Todo indicaba abandono, pero no descuido. Era como si el tiempo hubiera pasado por encima sin alterar la intención original. Leo permaneció un momento en silencio, observando. El viento seguía moviendo los árboles a su alrededor, pero en el claro parecía amortiguarse, como si el lugar tuviera su propio límite. La noche no había terminado, pero algo dentro de él había cambiado. Sin pensarlo demasiado, tomó una piedra del suelo y la levantó con ambas manos. El primer golpe contra el candado produjo un sonido seco que se expandió por el bosque. El segundo fue más firme. El tercero, decisivo. El metal cedió. La cadena se aflojó, cayendo con un sonido pesado sobre la superficie de la puerta. Leo la retiró lentamente, sintiendo cómo cada movimiento lo acercaba a algo que ya no podía evitar. Cuando abrió las hojas, el aire que emergió desde abajo era frío y antiguo. No era el mismo frío de la superficie, era más denso, más quieto. Apuntó la luz de su teléfono hacia el interior. Unas escaleras descendían en línea recta, perdiéndose en la oscuridad. Durante un instante, permaneció inmóvil en el borde. Luego, sin retroceder, comenzó a bajar. El descenso no fue largo, pero cada paso parecía separarlo aún más del mundo que había dejado arriba. La luz del teléfono apenas alcanzaba a iluminar unos cuantos escalones por delante, revelando superficies de concreto desgastado, bordes irregulares y pequeñas acumulaciones de polvo que no habían sido perturbadas en años. El aire se volvía más denso con cada metro, cargado de un olor a madera vieja y tierra cerrada, como si el lugar hubiera estado esperando en silencio, ajeno al paso del tiempo. Cuando Leo alcanzó el fondo, detuvo el movimiento instintivamente. No por miedo, sino por la sensación de haber entrado en un espacio que no debía ser atravesado con prisa. Dirigió la luz alrededor con lentitud, permitiendo que los detalles aparecieran poco a poco. Lo primero que notó fue el orden. No había desorden ni abandono caótico. Aunque todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, cada objeto parecía estar donde debía. A un lado, una mesa de trabajo sólida ocupaba gran parte de la pared. Encima había herramientas antiguas, alineadas con precisión, como si alguien hubiera decidido que incluso en un lugar oculto, la disciplina no debía perderse. En otra sección, estanterías improvisadas sostenían cajas, frascos y pequeños paquetes envueltos con cuidado. Aquello no era un refugio improvisado. Era un espacio pensado. Leo avanzó unos pasos, sintiendo cómo el silencio del lugar lo envolvía. Era distinto al silencio del bosque. No estaba lleno de sonidos ocultos ni de movimiento lejano. Era un silencio completo, contenido, casi protector. Entonces la luz alcanzó la pared opuesta. Allí, colgada de un gancho de madera, estaba la chaqueta. El cuero, desgastado por los años, conservaba su forma con una firmeza casi obstinada. Leo la reconoció de inmediato. No por su apariencia, sino por todo lo que representaba. Su padre la había llevado en innumerables ocasiones. Era parte de su presencia, de su forma de moverse por el mundo, de su manera de enfrentar cualquier situación sin necesidad de palabras. Se acercó sin darse cuenta de que lo hacía. Extendió la mano y rozó la superficie del cuero. Estaba frío, pero no muerto. Había una sensación extraña en ese contacto.
como si la memoria no se limitara a imágenes, sino que pudiera almacenarse en objetos. Durante unos segundos, el tiempo pareció comprimirse. No había nieve, ni oscuridad, ni acusaciones. Solo la figura de su padre, firme, tranquila, capaz de sostener el mundo incluso cuando todo parecía tambalearse. Leo retiró la mano lentamente y volvió a dirigir la luz hacia el resto del espacio. Fue entonces cuando lo vio. El cofre estaba colocado contra la pared, ligeramente apartado del resto de los objetos. Era grande, de madera oscura, reforzado en las esquinas con placas metálicas. Sobre la tapa, una capa de polvo más fina indicaba que había sido tocado en algún momento posterior al resto del lugar. Pero lo que más llamaba la atención era el sello. Un grueso residuo de cera endurecida recorría la unión de la tapa, marcado con un símbolo que Leo reconoció de inmediato. No porque lo hubiera visto muchas veces, sino porque su padre lo utilizaba solo en ocasiones específicas, cuando algo debía permanecer cerrado hasta el momento adecuado. El aire en la habitación pareció volverse más pesado. Leo se acercó despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera alterar algo esencial. Se arrodilló frente al cofre y apoyó una mano sobre la madera. Estaba fría, pero sólida. No era un objeto frágil ni improvisado. Era una declaración. Durante un instante, dudó. No por temor a lo que pudiera encontrar, sino por la certeza de que abrir ese cofre significaría dejar atrás cualquier posibilidad de ignorancia. Hasta ese momento, aún podía considerar que todo era una coincidencia, un error, una mala interpretación. Pero una vez abierto, no habría vuelta atrás. Respiró profundamente y presionó el borde de la tapa. La cera cedió con resistencia, quebrándose en fragmentos rígidos que cayeron sobre el suelo con un sonido seco. Luego, levantó la tapa. El interior estaba organizado con el mismo cuidado que el resto del refugio. Documentos apilados, carpetas cerradas, sobres alineados. Nada estaba colocado al azar. En la parte superior, separado del resto, había un único sobre. El nombre escrito en él detuvo cualquier otro pensamiento. Era su nombre. Leo tomó el sobre con manos que no temblaban, aunque algo dentro de él sí lo hacía. Lo abrió con cuidado, evitando romper más de lo necesario, como si el acto de preservar el papel tuviera un significado más profundo que la simple precaución. La lectura fue lenta, no porque las palabras fueran difíciles, sino porque cada línea parecía añadir peso a la anterior. El texto no comenzaba con explicaciones complejas ni rodeos innecesarios. Era directo. Había sido escrito para ser comprendido en el momento preciso, sin margen para confusiones. A medida que avanzaba, el frío del lugar parecía intensificarse. El contenido no hablaba de su situación inmediata. No mencionaba su expulsión ni la noche en la que se encontraba. Hablaba de algo que había estado ocurriendo durante años, en silencio, oculto bajo la rutina del pueblo, el fondo benéfico de la escuela. Desapariciones pequeñas al principio, casi imperceptibles, ajustes en registros, movimientos que podían ser explicados como errores administrativos. Pero con el tiempo, las cantidades habían aumentado. Las irregularidades se habían vuelto más evidentes para quien supiera dónde mirar. Su padre había mirado. Como supervisor de mantenimiento, tenía acceso a espacios y horarios que otros no compartían. Eso le había permitido observar patrones, coincidencias que no encajaban con la lógica habitual. Lo que comenzó como sospecha se convirtió en certeza. Mark Hayes. El nombre aparecía sin adornos ni explicaciones innecesarias. Las páginas siguientes detallaban un sistema meticuloso. No era un acto impulsivo ni ocasional. Era un proceso construido con paciencia. Documentos alterados, registros ajustados, responsabilidades desviadas. Y cuando el riesgo aumentaba, siempre había alguien más a quien señalar. Leo dejó de leer por un momento, levantando la mirada hacia la oscuridad de la habitación. La conexión se formó sin esfuerzo.
Todo lo que había ocurrido en los últimos días dejó de ser una secuencia confusa y comenzó a encajar en una estructura clara. No había sido elegido al azar. El texto continuaba. Su padre había reunido pruebas, no solo registros financieros, sino también testimonios. Personas que habían visto demasiado y que habían sido presionadas para guardar silencio. Algunos habían cedido, otros habían desaparecido del entorno de la escuela sin dejar rastro significativo. Pero las pruebas estaban allí, en ese cofre. Lo que no había hecho era utilizarlas. La explicación era breve, pero suficiente. No se trataba de falta de valor, sino de cálculo. Exponer la verdad implicaba enfrentarse a alguien que no dudaba en manipular, en presionar, en destruir reputaciones para protegerse. En ese momento, Leo era vulnerable. La decisión había sido esperar, guardar todo, protegerlo y dejar instrucciones claras para el momento en que ya no hubiera otra opción. Ese momento había llegado. Leo volvió a leer las últimas líneas del mensaje. No había dramatismo en ellas, solo una confianza implícita. Una certeza de que, llegado el momento, él comprendería lo que debía hacer. Cerró el sobre lentamente. Durante varios minutos, permaneció en silencio, con el documento aún en las manos. No había necesidad de apresurarse. Todo lo que necesitaba estaba allí. Las respuestas que había buscado sin saberlo, la razón detrás de la acusación, el motivo por el cual nadie había dudado de su culpabilidad, había sido construido para que pareciera inevitable, pero no lo era. Leo dejó el sobre a un lado y comenzó a revisar el resto del contenido. Los documentos confirmaban lo que el mensaje explicaba: fechas, cantidades, firmas alteradas, inconsistencias repetidas con precisión casi matemática. No había lugar para interpretaciones ambiguas. Cada pieza encajaba. El tiempo perdió significado mientras avanzaba entre las páginas. El frío ya no le afectaba de la misma manera. Había una claridad creciente que desplazaba cualquier otra sensación. En algún momento, sus ojos volvieron a la chaqueta. Se levantó y caminó hacia ella. La tomó del gancho con un movimiento firme. El peso del cuero era mayor de lo que recordaba, pero no incómodo. Se la colocó lentamente, ajustando los hombros, sintiendo cómo la prenda se asentaba sobre su cuerpo. Las mangas eran largas, los bordes no encajaban del todo, pero eso no importaba. Regresó a la mesa y encontró un pequeño kit de costura entre los cajones. Sin pensarlo demasiado, comenzó a trabajar. No era una tarea urgente, pero tenía un propósito claro: adaptar la chaqueta no solo para que encajara físicamente, sino para hacerla suya. El proceso fue lento: doblar, ajustar, reforzar. Cada movimiento requería atención. El silencio del lugar acompañaba el ritmo constante de sus manos. Afuera, la noche continuaba, pero allí abajo, el tiempo parecía suspendido. Cuando terminó, la luz del teléfono era más débil, señal de que las horas habían pasado. Leo se puso la chaqueta nuevamente. Esta vez, encajaba mejor. No perfectamente, pero lo suficiente. Se acercó a un pequeño espejo agrietado que colgaba en la pared. La imagen que devolvía no era la misma que había descendido por esas escaleras. No había desaparecido el cansancio ni las marcas de la noche, pero había algo más firme en su postura, algo más definido en su mirada. No era una transformación repentina, sino la consolidación de algo que ya estaba allí, esperando. Regresó al cofre y comenzó a seleccionar los documentos más relevantes. No necesitaba todo, solo lo suficiente para demostrar lo que debía ser demostrado. Organizó las hojas con cuidado, evitando que se dañaran, y las guardó dentro de su mochila. Cuando terminó, cerró el cofre sin volver a sellarlo. Miró una última vez el espacio. No era solo un refugio, era un punto de partida. Subió las escaleras con la mochila al hombro. Al abrir la puerta, la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles. El cielo ya no era completamente oscuro.
Una tonalidad gris clara anunciaba el inicio del día. El aire frío lo recibió nuevamente, pero esta vez no lo sintió igual. Cerró las puertas metálicas detrás de sí y las cubrió parcialmente con nieve, no para ocultarlas por completo, sino para mantener su discreción. Luego se giró hacia el bosque y más allá, hacia el pueblo. El camino de regreso estaba claro, y por primera vez desde que todo había comenzado, Leo no caminaba sin dirección. El camino de regreso a Riverwood se abrió ante Leo con una claridad distinta a la de la noche anterior. El mismo bosque, los mismos senderos cubiertos de nieve, los mismos árboles que se alzaban silenciosos, ya no parecían tan ajenos ni tan imponentes. Había algo en su forma de avanzar que había cambiado, algo que no dependía del entorno, sino de la certeza que ahora llevaba consigo. Cada paso tenía dirección, y esa dirección no admitía dudas. El amanecer comenzaba a instalarse lentamente sobre el paisaje. La luz pálida se filtraba entre las ramas, dibujando sombras suaves sobre la nieve intacta. El frío persistía, pero ya no era una amenaza constante, sino una condición más del entorno. Leo avanzaba con paso firme, ajustando ocasionalmente la mochila sobre sus hombros. Dentro de ella, los documentos parecían pesar más por su significado que por su volumen. A medida que se acercaba al borde del pueblo, los primeros sonidos de actividad comenzaban a hacerse presentes. Motores encendiéndose, puertas abriéndose, pasos apresurados sobre aceras cubiertas de hielo. Riverwood despertaba sin saber que ese día no sería como los demás. Desde la distancia, el instituto se distinguía por la concentración inusual de personas. El campo frente al edificio había sido preparado para el evento anual de invierno, una tradición que reunía a estudiantes, padres y autoridades locales. Filas de sillas plegables ocupaban el espacio, y una estructura sencilla servía como escenario. Banderas, pancartas y adornos intentaban añadir un aire festivo que contrastaba con la severidad del clima. Leo se detuvo por un instante en la periferia, observando la escena. No había regresado a ese lugar desde que fue señalado. El recuerdo de las miradas, de los susurros, de la certeza con la que todos habían aceptado su culpabilidad, seguía presente, pero ya no tenía el mismo peso. Avanzó. Al principio, nadie pareció notar su presencia. La gente estaba ocupada, conversando, riendo, ajustando abrigos y sosteniendo tazas calientes entre las manos. Pero a medida que se acercaba, las miradas comenzaron a dirigirse hacia él. No fue inmediato, sino gradual, como una onda que se expande sin necesidad de ruido. El reconocimiento llegó acompañado de incomodidad. Algunos rostros mostraron sorpresa, otros, una curiosidad contenida, y algunos simplemente desviaron la mirada. El recuerdo reciente de la acusación aún estaba fresco. La historia no había tenido tiempo de enfriarse, y su presencia allí parecía fuera de lugar. Leo continuó caminando sin detenerse. La chaqueta de su padre se movía con rigidez sobre sus hombros, el cuero adaptado a su nueva forma. La mochila, firmemente sujeta, contenía lo que había sido oculto durante años. Cada paso lo acercaba al centro del evento, al punto donde la atención se concentraba. En el escenario, Mark Hayes se encontraba junto a otras figuras de autoridad. Su postura era impecable, su expresión controlada, su presencia tan sólida como siempre. Desde lejos, nada en él sugería fractura alguna. Representaba exactamente lo que el pueblo esperaba ver: estabilidad, confianza, liderazgo. El contraste entre esa imagen y lo que Leo ahora sabía era absoluto. La ceremonia avanzaba con normalidad. Discursos preparados, palabras sobre valores, comunidad, integridad. Cada frase pronunciada reforzaba una narrativa cuidadosamente construida, una estructura que se sostenía sobre la percepción colectiva. Leo avanzó hasta situarse lo suficientemente cerca como para que su presencia dejara de ser ignorada. El cambio fue inmediato. Un guardia de seguridad,
apostado cerca del acceso al escenario, se movió hacia él con intención clara de detenerlo. Pero antes de que pudiera intervenir completamente, algo en la actitud de Leo generó una pausa. No era desafío ni provocación. Era una determinación tan definida que resultaba difícil de interrumpir sin comprenderla primero. Leo dio un paso más. La distancia entre él y el escenario se redujo a unos pocos metros. Las conversaciones cercanas comenzaron a apagarse, no por orden, sino por atención. Las miradas convergieron, y el murmullo inicial se transformó en silencio expectante. En el escenario, Hayes dirigió la vista hacia el origen de esa alteración. Durante un breve instante, sus ojos se encontraron con los de Leo. Algo cambió. Fue apenas perceptible. Un gesto mínimo, una fracción de segundo, en la que la expresión cuidadosamente mantenida se tensó. No fue suficiente para que la mayoría lo notara, pero sí para confirmar lo que Leo ya sabía. Subió los escalones. El movimiento generó una reacción inmediata en el entorno. Algunas voces se elevaron, el guardia avanzó nuevamente, pero el momento ya había superado la posibilidad de contención simple. La atención estaba completamente centrada en lo que estaba ocurriendo. Leo alcanzó el centro del escenario. No hubo palabras innecesarias. No hubo intentos de justificar su presencia antes de actuar. Abrió la mochila con calma, extrayendo el primer conjunto de documentos. Lo sostuvo de manera visible, permitiendo que quienes estaban más cerca pudieran reconocer su naturaleza. El silencio se volvió más denso. Colocó los papeles sobre una superficie cercana y comenzó a organizarlos con precisión. No era un gesto improvisado. Cada movimiento estaba pensado para construir una secuencia clara, comprensible, imposible de ignorar. Las primeras hojas mostraban registros financieros, fechas, cifras, inconsistencias, movimientos que, aislados, podían parecer errores, pero que, al ser presentados en conjunto, revelaban un patrón. Leo avanzó en la exposición de manera progresiva, permitiendo que la lógica se desarrollara por sí misma. El murmullo comenzó a crecer. Las personas más cercanas empezaron a inclinarse hacia adelante, intentando ver mejor, comprender lo que estaba siendo mostrado. Aquellos que no podían observar directamente dependían de las reacciones de los demás, generando una cadena de atención que se expandía rápidamente. Leo continuó. Los siguientes documentos eran testimonios, declaraciones escritas por personas que habían tenido acceso indirecto a los hechos. Observaciones, coincidencias, dudas que en su momento no habían sido suficientes para generar una acción, pero que ahora, reunidas, adquirían peso. La atmósfera cambió. La certeza inicial que había sostenido la acusación contra Leo comenzó a debilitarse. No de forma inmediata, pero sí perceptible. La duda, una vez introducida, tenía la capacidad de expandirse con rapidez. En el escenario, Hayes mantenía la compostura, pero su inmovilidad comenzaba a parecer más rígida que firme. Leo sacó entonces el documento final. No era el más extenso ni el más técnico, pero era el que conectaba todos los elementos. La evidencia acumulada, organizada, interpretada con claridad. El resultado del trabajo que su padre había llevado a cabo en silencio durante años. La estructura completa quedó expuesta. El murmullo se convirtió en un conjunto de voces superpuestas. La incredulidad, la sorpresa, la resistencia inicial a aceptar lo que se estaba revelando, pero también la imposibilidad de ignorarlo. Fue entonces cuando ocurrió el punto de ruptura. Entre la multitud, una figura avanzó lentamente hacia el frente. No lo hizo con prisa ni con intención de protagonismo, sino con la determinación de quien ya no puede permanecer en silencio. Su presencia no destacaba por su apariencia, sino por el efecto que generó al hablar. Su testimonio coincidía, no añadía información nueva en términos de datos, pero sí en términos de confirmación. Lo que antes podía ser interpretado como una construcción,
Ahora se apoyaba en la experiencia directa de alguien que había observado los mismos patrones años atrás. La reacción fue inmediata. Las miradas se desplazaron hacia Hayes con una intensidad distinta. Ya no era admiración ni confianza. Era evaluación, cuestionamiento. La estructura que lo sostenía comenzaba a fracturarse. Los agentes presentes en el evento, inicialmente ocupados en tareas menores, avanzaron hacia el escenario con una intención clara. La situación había superado el ámbito de una ceremonia. Hayes intentó mantener el control. Su postura no cambió de inmediato, pero la seguridad que había caracterizado cada uno de sus movimientos se había debilitado. La evidencia no permitía una respuesta simple. No había una forma de desestimar todo aquello sin entrar en contradicción directa con los documentos. El contacto físico marcó el final. Cuando uno de los agentes tomó su brazo, la escena dejó de ser ambigua. Las cámaras, los teléfonos, las miradas, todo se concentró en ese punto. La figura que había representado estabilidad durante años era ahora conducida fuera del escenario bajo una luz completamente distinta. Leo permaneció en su lugar. No había necesidad de añadir nada más. La verdad, una vez expuesta, no requería defensa adicional. El peso que había llevado consigo durante días comenzó a disiparse. No como una desaparición repentina, sino como una liberación progresiva. Las semanas siguientes transformaron el evento en una historia que superó los límites del pueblo. Investigaciones formales, revisiones de registros, declaraciones adicionales. Cada elemento presentado por Leo fue confirmado con precisión. El patrón de fraude se extendía a lo largo de años, afectando no solo a la institución, sino a la confianza de toda la comunidad. El nombre de Leo fue limpiado oficialmente. Las disculpas llegaron de distintas formas, institucionales, personales, indirectas, algunas sinceras, otras impulsadas por la necesidad de corregir una imagen dañada. El pueblo, que había aceptado su culpabilidad sin cuestionamientos, ahora intentaba reconstruir una relación que nunca había sido sólida. Pero Leo no respondió de la manera esperada. Cuando la mujer que lo había expulsado intentó acercarse, lo hizo desde una posición distinta. Ya no había autoridad en su voz, sino una intención de reparación. Sin embargo, para Leo, esa diferencia llegaba demasiado tarde. No había enojo visible en su reacción, pero sí una claridad firme. Algunas decisiones no se revierten. Se alejó de esa posibilidad sin necesidad de confrontación. No había nada que recuperar allí. Regresó al bosque. El refugio, que había sido un lugar de descubrimiento, se convirtió en un espacio de construcción. Con el tiempo, añadió elementos que lo transformaron en algo más habitable. Aisló las paredes, organizó mejor el interior, instaló una pequeña estufa que mantenía el calor incluso en las noches más frías. No era grande, ni cómodo en el sentido tradicional, pero era suyo. Cada objeto tenía una función, cada espacio una intención. No había exceso ni dependencia, solo lo necesario, dispuesto con precisión. Algunas noches, cuando el viento recorría nuevamente los árboles y la nieve cubría el exterior, Leo se sentaba en silencio, con la chaqueta de su padre sobre los hombros. No pensaba en lo que había perdido, sino en lo que había evitado perder. La verdad había estado a punto de desaparecer. Había sido enterrada, protegida, esperando el momento en que alguien pudiera sostenerla sin ceder ante el peso de sus consecuencias. Si no hubiera recordado, si no hubiera regresado, todo habría seguido su curso. Pero no lo hizo. El mundo no cambió por completo. Riverwood continuó siendo el mismo pueblo, con sus rutinas y sus silencios. Pero para Leo, el cambio era absoluto. No había recuperado lo que había tenido. Había construido algo distinto. Y en esa diferencia, en esa elección consciente de no volver atrás, residía la verdadera transformación. Si te gustó esta historia, asegúrate de apoyar el canal,
Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que ahora mismo necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.